Muchísimas gracias a usted. Voy a empezar efectivamente con agradecimientos largos. Agradecimientos largos, sentidos, cálidos, porque es una ocasión muy especial y bastante emocionante para mí presentar este libro, el primero que sale en castellano, que sale traducido en castellano, y aparte de presentarlo acá, en este maravilloso lugar que ha cambiado mucho desde que por primera vez vine a hacer archivos. O sea, varias veces estuve en Tucumán haciendo archivos, rastreando cosas del pasado para nutrir mi investigación y como resultado muy final presentarle este libro. Pues este libro justamente nos lleva a una página de agradecimientos por olvido mío. Me siento muy culpable, pero esta presentación me da justamente la oportunidad de corregir esta omisión y de expresar públicamente mi gratitud y las numerosas deudas intelectuales y humanas que tengo. En primer lugar, quisiera agradecer a mi editor, Darío Barriera, que aceptó con la gentileza y amabilidad que lo caracteriza llevar a cabo la publicación de lo que todavía era un manuscrito y que tuvo la paciencia de esperar unos años mientras se buscaba fondos para financiar la traducción, que como ustedes sabrán es muy caro. E hizo prueba hasta la finalización del libro de un entusiasmo jamás desmentido que la verdad fue un verdadero apoyo. En segundo lugar, y en el mismo sentido, quisiera rendir un homenaje especial a mi traductora y amiga Marcela de Grande, que hizo un trabajo magnífico. Marcela no solo es traductora, sino autora muy talentuosa de teatro y poesía, y tiene tanto talento como generosidad. Con ella la colaboración fue fluida, enriquecedora y apasionante, con largas conversaciones de por medio, por WhatsApp, por supuesto, donde discutíamos de la posible traducción de tal término, de tal expresión, etcétera, etcétera. Le dejo también el título del libro, porque el título original, les hablaré de esto más en adelante, no cuajaba en castellano, había que inventar otro título. Y también Marcela hizo prueba de una constancia y dedicación hasta el final, que fue para mí un apoyo enorme. También hay muchas otras personas, otros colegas a quien quisiera expresar mi gratitud por la estimulación intelectual y el apoyo personal que me brindaron, tales como Noemi Neumann, Gabriela Entín, Marcela Tenaracio, Alejandro Agüero, Eugenia Molina, y aquí presente Gabriela Trio Vallejo y Valentina Igroro. La lista no es exhaustiva, pero quisiera decir que a todas estas personas debo no solamente la inspiración intelectual, ya que estuve como en diálogo permanente con ellas y ellos mientras escribía estas páginas desde muy lejos, forzosamente, sino que hicieron de cada una de mis estancias de investigación en el país momentos únicos de convivencia amistosa, de intercambios, etcétera, etcétera. Y quisiera decir que haber trabajado todos estos años, hace casi 40 años que vengo a la Argentina a trabajar, haber trabajado todos estos años en un ambiente de tan alta calidad, tanto intelectual como humana, lo considero un verdadero lujo. O sea, eso yo he sentido a mi oficio y por ello me siento muy privilegiada y muy agradecida. He dicho públicamente. Bueno, en primer lugar quería aclarar el contexto de producción de este trabajo, recalcando que fue en un primer momento pensado y concebido para un público francés. El libro es el resultado de lo que llamamos en Francia la habilitación del Jeu de Recherche, es decir, una especie de segunda tesis que permite ya concursar a los puestos de catedráticos. Yo la defendí hace 7 años con Gabriela en mi tribunal y eso me dio acceso al cargo que ocupo en la actualidad en la Universidad de París I Sorbonne. Entonces yo hice 2 versiones luego para la publicación. Una es esta, o sea, la versión en castellano que cronológicamente fue la primera, o sea, la estaba escribiendo mientras que Marcela estaba traduciendo. Hice otra versión más chiquita, más reducida, que corresponde a un libro que salió hace poco en Francia y que tiene otro título, tiene el título original del trabajo, que es Le Peuple mal d'Union. Le Peuple mal d'Union es una imagen en francés que quiere decir, que alude finalmente a una situación de jóvenes que quisieran casarse y no lo logran.
o sea que están padeciendo la falta de unión, ¿no? Que quisieran casarse y no lo logran. Y siempre tuve esta idea en la cabeza mientras escribía, estas provincias se querían unir y no lo lograban. Bueno, entonces hubo intentos de traducción que fracasaron, francamente no dio resultado, con lo cual finalmente elegimos la unión improbable. Entonces, insisto, el manuscrito fue concebido para un público francés y la idea era publicar algo en francés sobre la historia argentina del siglo XIX y también dar a conocer el dinamismo y la riqueza de la producción historiográfica argentina, porque todavía hay muy pocas cosas escritas en francés. Se supone que cuando uno se interesa a la historia argentina lee directamente en castellano, pero no es así, porque eso va creando, o sea, pequeños círculos finalmente que se leen entre sí, pero hay que dar también a conocer a un público más amplio este ejemplo. Y bueno, era la idea, ¿no? Insertar en el debate historiográfico francés un ejemplo de construcción política inédito según nuestros criterios. Es decir, que la idea era mostrar que el camino del Estado-Nación unitario jacobino no era el único, ni mucho menos, y que existían otras tradiciones, otras vertientes del repertorio republicano que habían existido. Y también que el liberalismo no necesariamente iba a la par con el triunfo de la revolución. Debo decir también que eso, o sea, la idea de que la revolución no necesariamente conlleva el liberalismo, sino que puede conllevar otras formas liberales de ejercicio del poder sin que eso signifique un retroceso, sino que son también vertientes de la modernidad, es algo que para mí es, o sea, me dio mucho que pensar. Hace unos años había propuesto acá también en Argentina una comparación entre el rosismo y el segundo imperio francés que iba en la misma dirección, digamos, o sea, subrayando o recalcando el arraigo liberal de ambos regímenes como respuestas a la destabilización revolucionaria. Ahora bien, presentar en la Argentina un libro originariamente concebido para un público francés no es del todo evidente, o sea, no va de por sí ni mucho menos, porque, para decirlo así, ustedes ya conocen la historia, ¿no? Los acontecimientos, los actores, los grandes rasgos y hasta unas interpretaciones de este relato son muy conocidos y soy muy consciente de ello. Entonces la justificación de tal desafío es muy simple y hasta trivial. No había podido traducir hasta ahora mi primer libro, que era sobre la independencia, que se titula La independencia argentina entre ciudades y nación, y estaba como frustrada, o sea, me quedaba con las ganas de compartir con el público argentino una versión en castellano de mi trabajo, también como forma de devolución hacia la comunidad del trabajo que había hecho, ¿no? Y bueno, y así fue que traduje este libro, en el cual la idea es proponer una historia de estas décadas de unión improbable, o sea, las que corren desde la Revolución hasta 1840, a partir de las provincias, con la intención de desvelar, más allá de la complejidad del tablero político, la coherencia profunda de estas repúblicas vistas como entes políticas, como polities. Insisto en ello porque en la literatura, o sea, siempre se pintó este primer periodo de la historia política de este país como la era de la anarquía, de la anomia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todavía no había un Estado federado. Pero, tal como les voy a explicar, estas repúblicas provinciales eran entes políticas coherentes. Y también quería dar cuenta de la manera en que se relacionan durante las primeras, como se relacionaron durante las primeras décadas de su vida independiente. Entonces, este estudio al final se sitúa desde el punto de vista metodológico en la continuación de lo que había hecho en la tesis doctoral y se asienta en dos convicciones. La primera, y ahí les voy a remitir a estas citas, la primera convicción es la validez del marco provincial como escala de análisis pertinente para analizar la construcción política postimperial, no la construcción nacional, sino la construcción política que viene después del imperio. Y ahí puedo aludar a esa cita de Jaucourt, de Chevalier de Jaucourt en la enciclopedia, que dice:
Por último, un Estado compuesto se convierte en un Estado simple si todos los puestos confederados se someten a la autoridad soberana de una sola persona, o si uno de estos estados, por la superioridad que le confieren sus fuerzas, reduce a los demás a la condición de provincias. Como si Jokuru hubiera ya ideado, soñado, en fin, la situación que se iba a plantear acá en el Río de la Plata unos años después. Todo eso alude finalmente a lo que Sarmiento en la introducción de Facundo llama un nuevo modo de ser. Un nuevo modo de ser que podemos definir como la constitucionalización de las antiguas jurisdicciones territoriales. La segunda convicción sobre la cual se asienta el libro es la necesidad de tomar en consideración no solamente cada una de las provincias, sino el conjunto que intentaban formar, un conjunto cuyos límites a la sazón eran a la vez muy lábiles, porque se trataba de una construcción por agregación, o sea, bien hubiera sido posible agregarle Paraguay, por ejemplo, ya que estábamos hablando de Paraguay en la mañana, y o la banda oriental, y o Bolivia, etcétera, etcétera. Pero estas límites ya estaban como bastante claras para los actores de la época. Y hablando de eso, o sea, de este conjunto que formaban las provincias, viene la segunda cita, la de Ugarteche, diputado por Santa Fe al Congreso Federal Constituyente de 1824, en este caso 26, mientras se discute la Constitución del 26, que dice, entonces les puse la cita original, que es muy mala desde el punto de vista sintáxico, no es culpa mía, es culpa de él, porque está hablando finalmente, en francés la traducí muy bien, y dice algo como, toda esta ignorancia que se dice, habla de los unitarios, toda esta ignorancia que se dice es de aquellos que no quieren conocer o no han andado el país. Es la respuesta de un hombre del interior frente a los unitarios, que no necesariamente son porteños, pero frente a los unitarios que tienen un desprecio terrible hacia la gente del interior, que dice que no saben nada de política, que no están en condición como para elegir un régimen viable, etcétera, etcétera. Y apunta algo muy sencillo, pero a la vez muy importante, de que efectivamente estos personajes no habían andado al país, no conocían el interior. Y bueno, es una cita que para mí quiere decir muchas cosas, porque pasé muchas horas en los microdernos huyendo de una provincia a la otra, yendo a los archivos históricos, etcétera, etcétera. Entonces lo que se desprende de las fuentes son dos proyectos políticos que parecen opuestos, pero que no lo son tantos para los actores de la época. Primer proyecto, la voluntad de conservar ilesos los derechos de su comunidad, o sea, lo que las provincias consideran como su soberanía. Y el segundo proyecto es el contrario, el anhelo por conformar una nación, es decir, una comunidad política de mayor alcance. En realidad no es una contradicción, porque solo conformando una comunidad política de mayor alcance se puede ya proteger los derechos de las provincias. Bueno, o sea, más o menos el libro versa sobre esto. Entonces, desde el punto de vista metodológico macro, anclo mi contribución en las distintas propuestas que cuestionaron desde ya muchos años el marco nacional estatal, es decir, haciendo como si Argentina no existiera. Yo sé que es difícil imaginarlo, pero hay que imaginarlo. Como si Argentina no existiera, porque en aquel entonces no existía. Es muy importante tener eso presente cuando uno trabaja históricamente, o sea, ponerse en el lugar de los actores. Para estos actores, Argentina no existía. Era para unos un proyecto, un horizonte de espera, pero no existía. Entonces, metodológicamente, es mucho más lógico proponer un enfoque local o regional, no simplemente por cambiar de escala, sino porque es la escala que los actores de la época consideraban como la comunidad política por antonomasia. Cuando se le preguntaba a alguien, o sea, cuando se le preguntaba quién sos en términos de definir su identidad política, unos años antes hubiera dicho, bueno, hasta en esa época hubiera dicho, yo soy cristiano. Luego, antes hubiera dicho, yo soy un vasallo real de su majestad el rey, ya no. Pero
hubiera dicho yo soy ciudadano o vecino de tal ciudad y de tal ciudad provincia, es decir, yo soy tucumano, cordobés, mendocino, etcétera, etcétera. Era un lugar de pertenencia natural. Y es lógico, porque si tomamos en serio la naturaleza de lo que es un imperio es una construcción política que agrega a comunidades distintas. Entonces es lógico considerar estas comunidades como entes políticas una vez que el imperio se derrumbe. Ahora bien, estando en el Río de la Plata, la peculiaridad de este caso argentino, para decirlo, es que tarda varias décadas en consagrar, digamos, en recrear una entidad política superior, es decir, tarda mucho en darse una cabeza, para decirlo así. Tarda mucho en constituir una república federal. Entonces nos da una margen de maniobra a nosotros, artesanos de la historia, nos da una temporada de 40 años que nos permite ver lo que pasa después de la caída del imperio, sin estar confundido con la existencia de un Estado central, porque no hay Estado central. Y eso permite sacar a luz la validez de esa premisa y permite entender de manera más general la construcción política en América del Sur decimonónica. Es decir, que mi apuesta es que pasa exactamente lo mismo en otros países que supuestamente son centralistas, como el vecino chileno. Entonces este libro se inscribe dentro de la tradición historiográfica que se esforzó por desnaturalizar la idea de que la nación hubiera existido desde siempre. En ese sentido me inscribo en una huella abierta hace ya 30 años por un historiador muy famoso argentino que se llama José Carlos Chiaramonte, que fue el primero en subrayar, digamos, la existencia de los estados provinciales, que yo prefiero llamar a repúblicas. Y también debe mucho a la tesis de otro historiador famoso, Antonio Anino, que desarrolló en un texto llamado Soberanías en luchas. En este texto, Anino dice que en realidad no hay una revolución, sino dos, que son paralelas. La primera es la, digamos, del virreinato con respecto a España. Y la segunda es la de los pueblos con respecto a sus capitales respectivas, es decir, de las ciudades, bueno, como Tucumán, por ejemplo, con respecto a Córdoba, que era la capital de la intendencia, y la de Córdoba con respecto a Buenos Aires, que era la capital de la superintendencia. Es decir, que había como un juego así, una construcción vertical, y que cada ciudad se quiere independizar o autonomizar con respecto a la que le está inmediatamente superior. Entonces, dos revoluciones paralelas que también adoptan un lenguaje distinto, porque la segunda, la revolución de los pueblos, se ancla en una cosmovisión que llamamos luz naturalista, es decir, que viene del derecho natural. Y entonces eso conlleva una visión del mundo, un lenguaje bien particular, que parte de la idea de que la comunidad está creada por Dios. Por lo tanto es indisponible, no se puede cambiar la regla del juego, no se pueden cambiar los límites, no se puede cambiar una serie de criterios para determinarlo. Bueno, entonces ahí el aporte de la historia del derecho, y aprovecho para saludar a una colega muy querida que hace historia del derecho acá, las nociones de poder jurisdiccional, de poder doméstico, entre otras, fueron las que me permitieron interpretar correctamente la naturaleza del gobierno en estas repúblicas. Bueno, entonces estuve dialogando con la historia argentina, voy a pasar unas cosas porque son más técnicas, pero más o menos estuve matizando dos grandes ideas. Primero, que todo se debe al enfrentamiento entre unitarios y federales, recordando que a la sazón, en esta época, se estaban constituyendo estos grupos, pero que todavía no estaban del todo definidos, que si bien sí se siente que hay dos culturas políticas distintas, o sea, que consideran la nación de una forma distinta, yo creo que hay muchos matices y contradicciones dentro de cada uno, que hace que no se puede explicar todo por el enfrentamiento entre esos grupos. Y la segunda cosa que estuve matizando es el peso de Rosas en la transformación del orden político, ya que la tendencia al humanismo liberal que caracteriza el régimen de Rosas ya se encontraba desde mucho tiempo
en los grandes gobernadores federales que eran Juan Bautista Bustos en Córdoba, Estanislao López en Santa Fe, para dar solo estos ejemplos. Y que esta evolución correspondía a una necesidad casi técnica por estabilizar las sociedades postrevolucionarias. Entonces, como no voy a contar la estructura del libro, pero solo para explicarle que elegí 4 casos, porque no podía tratar de todas las provincias, ni mucho menos. Entonces elegí a 4 de ellas, que son Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán. Porque cada uno representa cada una de las regiones que organizaban el territorio de las Provincias Unidas, y también porque quería capitales de intendencias y ciudades subalternas, para justamente ver las diferencias. Y estuve examinando tanto su construcción interna, que sería la primera parte, como la manera en que se relacionaban entre sí, que sería la segunda parte. Y de este recorrido, y con esto voy a terminar, se desprenden unas conclusiones que quisiera compartir y discutir con ustedes. Son 5, creo. Primer punto, quisiera subrayar el peso que tuvieron las reformas borbónicas en la estructuración del territorio de las Provincias Unidas. Esta tendencia uniformizadora del gobierno real en aquel entonces, que se articulaba, la manera en que se articulaba con el poder el gobierno de las comunidades que lo estaba ejerciendo el cabildo. Bueno, creo que a partir de 1810, con la revolución, el poder, o sea, la Junta primero y los poderes revolucionarios retoman a su cuenta este proyecto uniformizador, mientras que los pueblos recuperan, junto con la soberanía, la capacidad por mantener esos sus derechos. Segundo punto, el problema de la continuidad o discontinuidad entre la ciudad del antiguo régimen, o sea, la ciudad del periodo colonial, si quieren, y la provincia, que es algo parecido, pero que no es totalmente lo mismo, que es una construcción política nueva, una forma política nueva. Yo creo y demuestro, o sea, me esfuerzo por demostrar en el libro que a partir de 1820 y de la institucionalización de las repúblicas se produce un proceso de integración territorial que, si bien queda inconcluso, no deja de ser efectivo. O sea que se verifican esfuerzos por racionalizar, controlar el espacio de la jurisdicción, etcétera, etcétera, y todo eso me parece propio de este periodo. Y va a la par también con las expediciones contra los indios, en fin. Ya no hay tanta separación entre la ciudad y la campaña, pero eso se puede discutir, yo lo sé. Tercer punto, un punto que realmente es importante para mí, que al revés de lo que se estuvo diciendo durante mucho tiempo acerca de los caudillos, que eran hombres fuertes, qué sé yo, montados a caballos y que gobernaban por la fuerza, al poder ejecutivo lo veo muy frágil, y lo pinto así. O sea, parto de la premisa de la fragilidad del poder ejecutivo. En realidad, los gobernadores de la época, que yo nunca llamo caudillos porque sería otro debate, los gobernadores de la época pasaban fortaleciendo y reforzando su legitimidad frente a ciudadanos que habían adquirido cierta argentilidad durante la revolución y que no estaban tan dispuestos como antes a aceptar las jerarquías sociales, y frente también a representantes que ejercían una parte esencial del gobierno. Y cuarto punto, también propongo una interpretación del fracaso constitucional de los años 20, no solamente como resultado del enfrentamiento entre unitarios y federales, sino como una limitación técnica constituida por lo que se llama el mandato imperativo. El mandato imperativo básicamente es que cuando un diputado tiene que votar un texto o dar su decisión, tiene que referir a sus comitentes, es decir, a los que eligieron. Puede parecer muy democrático el procedimiento, pero a la hora de inventar soluciones nuevas, va bloqueando todo el proceso porque cada vez tienen que dirigirse a sus electores y las distancias son largas y los electores no quieren, y etcétera, etcétera. Entonces, eso bloquea, para decirlo así, el proceso de toma de decisión. Y bueno,
Bajo esa perspectiva, la imposibilidad por articular los principios ideales con el trasfondo justamente que viene del derecho natural parece obvio. Y como resultado de ello, la unión de las provincias no se pudo concretar por la vía constitucional y tomó otro camino que fue el de los pactos bilaterales. El estudio pormenorizado de esta diplomacia provincial, por decirlo así, lleva a constatar la territorialización de la construcción política, otra vez con muchísima coherencia. Entonces no le voy a abrumar con este esquema, que es solamente una manera de mostrar lo que se puede hacer cuando traducimos gráficamente todos los acontecimientos que se desarrollan entre 1820 y 31, pero para solo darles un ejemplo, bueno, no lo hice solo, o sea, tuve la ayuda de un cartógrafo muy talentoso que me ayudó, pero solo para darles este ejemplo, por ejemplo, cuando las independencias provinciales están proclamadas en 1820-21, hay intentos por conformar uniones regionales de mayor alcance. Por ejemplo, los Pueblos Unidos de Cuyo, que aparecen acá en rosado, por ejemplo, la República de Tucumán, que conocen muy bien, o sea, la voluntad de permanecer unido con Catamarca y Santiago del Estero. Catamarca obedece, Santiago del Estero no quiere. Por ejemplo, también, y aquí aparece en verde, la República de Entre Ríos. Entonces se van conformando tanto uniones regionales como proyectos nacionales de mayor alcance. Tenemos aquí un ejemplo con el Pacto de los Gobernadores en 1827, después de la caída del Congreso Constituyente, y el enfrentamiento de las ligas, que yo no llamo federal unitarias, sino del litoral y del interior, como corresponde. Bueno, voy a terminar acá. Espero que no reciba demasiado acá. Bueno, nos hemos dividido con Gabriela. Primero, buenas tardes a todos y a todas. Y decir que me es muy grato estar aquí compartiendo con todos ustedes la presentación de la Unión Improbable de nuestra colega y amiga Geneviève Verdot, que es fruto de largos años de trabajo y reflexión sobre el devenir político de las provincias del interior durante las primeras décadas del siglo XIX. Al mismo tiempo es una suerte de avance y continuación del trabajo que ella misma mencionó antes, o sea que es una investigación doctoral que apareció en francés en el 2006 con el título de La independencia argentina entre ciudades y nación 1808 y 1821. El hecho de que esta sea la primera obra de Geneviève que podemos leer en castellano aumenta la importancia que tiene este libro como aporte a nuestros conocimientos sobre el proceso histórico que abre la crisis del Imperio Español en los territorios del Río de la Plata. Pero antes de continuar, quería agradecer a las autoridades del Archivo Histórico de Tucumán el habernos brindado el espacio para la presentación de hoy y a Geneviève el haber aceptado generosamente la invitación que le hicimos para compartir con nosotros su trabajo en el marco de un encuentro que organizamos como parte del proyecto de investigación plurianual de CONICET que dirigimos junto con Gabriela Pío Vallejo, que se denomina Estudio sobre los procesos de configuración política de los espacios provinciales de la región del Tucumán entre 1815 y 1852. Y acá es interesante hacer un link con las cosas con la presentación de Geneviève, porque hablar de la región del Tucumán fue la única forma que encontramos para enunciar a un conjunto político de repúblicas provinciales que realmente es difícil nombrar, y esto es un problema en estas primeras décadas del siglo XIX. Este proyecto, como fue dicho, fue aprobado en el 2023 y obtuvo financiamiento para el desarrollo de la investigación científica en el ámbito del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, con el propósito de facilitar la continuidad y avance de distintas líneas de investigación que, como en este caso, venimos desarrollando hace décadas con colegas de distintas universidades. En particular, este proyecto pretende dar cuenta del proceso por el cual se fueron constituyendo los diferentes espacios y territorios provinciales que terminarían conformando en la segunda parte del siglo XVIII la República Argentina que conocemos,
identificando los actores y las instituciones que le fueron dando forma, así como las particularidades de este proceso. Y es por eso que presentar hoy, aquí, La Unión Improbable, cobra un absoluto sentido, ya que este libro es un aporte sustancial a la comprensión de dicho proceso. Y también porque este libro propone una explicación de conjunto que articula de modo solvente los abordajes conceptuales e historiográficos que se vienen desarrollando en las últimas décadas desde, por ejemplo, la historia crítica del derecho, los estudios de redes, la historia colectada, e indican un camino de madurez analítica para el campo disciplinar. En este sentido quería también mencionar que la aparición del libro, cuando leí el libro, que venimos conversando hace varias semanas con Gabriela, yo sentí un gran agradecimiento a Geneviève porque ella logró organizar en este texto que nos propone digamos, hilvanar muchas de los trabajos que hemos venido realizando quienes trabajamos sobre lo que denominamos provincias del interior o las repúblicas provinciales, ¿no? También un pequeño pie de página, porque a pesar de que yo pertenezco a la Universidad Nacional de Mar del Plata, no estudio ni investigo la provincia de Buenos Aires, sino que investigo Córdoba y La Rioja. Entonces también este trabajo conjunto y este proyecto muestra la potencialidad que tiene discutir e intercambiar, y el resultado del libro de Geneviève, integra y aporta desde su mirada y de su propia investigación mucho a esto que digamos, estamos construyendo entre todos. La Unión Improbable despeja y subraya temas que las historiadoras y los historiadores de las provincias del interior investigamos desde hace años. Asuntos como la calidad, atributos y características de las provincias, estados o provincias o repúblicas, digamos, esas denominaciones que fueron también, como ella misma mencionó, objeto de discusión, que en los años 90 José Carlos Quedamonte, para poder revelar o para poder, digamos, poner de relieve la importancia, denominó estados, pero también la Unión Improbable menciona las tradiciones políticas a partir de las cuales menciona y desarrolla las tradiciones políticas a partir de las cuales se constituyen esas repúblicas provinciales, el jurisdiccionalismo, el bionaturalismo, el pactismo, el liberalismo. Trae a colación conceptos como el de hibridación entre la cultura jurisdiccional y el discurso liberal, por ejemplo, para ponerlos en discusión y en diálogo. También se ocupa de los agentes y los sujetos que encarnan el proceso, los vecinos, los soldados, los pobladores, los letrados, los militares, los caudillos, los gobernadores, los legisladores. Los caminos recorridos y las apuestas realizadas en función de conservar el orden interno y el horizonte común de unión se dan lugar en este libro y en la primera parte del libro especialmente, y cobran un nuevo sentido a partir de una estrategia analítica de conjunto que articula y compara 4 provincias, la de Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Tucumán, en representación de distintas regiones, ¿no? El libro, ella lo mencionaba recién, toma estos 4 casos como casos que pueden hablar y dar cuenta de estas regiones que también pueden ser, digamos, espacios analíticos. Y por otro lado elige un periodo cuya pertinencia descansa en la historia propia de estas provincias, de estas repúblicas provinciales. Esto quería también mencionarlo, porque el libro concluye en 1841, y cualquiera de nosotros diría, 1841, ¿no? ¿Por qué termina en 1841? Pero en realidad, no sé, hoy lo digo acá en Tucumán, no, yo digo que por ahí para los tucumanos tiene más sentido que termine en el 41, porque es el fracaso o el fin de la coalición del norte. Entonces ese es el sentido, es el final de un proyecto muy importante político de reunión de las provincias del norte y que marca el final también de un ciclo, ¿no? Y el ingreso a una década, que es la década del 40, en la que la talla del gobernador de la provincia de Buenos Aires
a la sazón, Juan Manuel de Rosas, que tiene las atribuciones de paz, guerra y relaciones exteriores, empieza a marcar entonces la agenda política de una manera más contundente. La unión improbable constituye una explicación integral del proceso político entonces de esta provincia y además aporta, como decía recién, un excelente balance. Refresca lo que sabíamos y a veces olvidamos, porque trae en su explicación a muchos autores que son, podríamos decir, clásicos, y algunos clásicos olvidados expresamente, que sin embargo son importantísimos para poder pensar estas cuestiones que digamos, que están sobresaltadas en el libro y que son digamos, de gran importancia. Y aporta nuevos datos para pensar el territorio, las sociedades y sus prácticas, mostrando la absoluta coherencia y sentido de unas décadas consideradas usualmente como las del desorden y la anarquía. Creo que este es un punto muy importante. Tiene el periodo que ella elige y que es un periodo que tiene mucha solvencia en sí mismo, es un periodo que tiene coherencia, sentido e importancia. Desde ese lugar, el texto habilita un nuevo punto de partida para pensar el periodo. Ya no como el de los fracasos de unión o de los fracasos constitucionales, lo que usualmente ejemplificamos cuando hablamos del fracaso del Congreso de 1813, o el fracaso del Congreso de 1816-19, o el fracaso del Congreso de 1827 y del 28, de la Asamblea Convención Nacional de 1828, sino desde, digamos, en lugar de hablar de fracasos, hay que, este libro o esta propuesta analítica alimenta y sostiene la idea de que no son fracasos, sino que se articulan estas repúblicas provinciales a partir de un nuevo esquema, que es el de las ligas y los pactos. Y en palabras de la autora, ella dice que es el sentimiento de un destino común entre estas distintas comunidades el que está presente en estas décadas. Entonces, uno de los grandes aportes, a mi criterio, de este libro es mostrar cómo adquiere materialidad ese sentimiento y deseo de unión, que se trasunta en las ligas y en los pactos que se convirtieron en vías alternativas de construcción política. Y no se trata de un Estado cuyas bases sancionan la Constitución, sino de un conjunto de repúblicas que, con sus soberanías incompletas, como menciona la autora, establecen acuerdos en busca de una solución que las contenga, las contente y las haga viables. Y aquí vale la pena una pequeña aclaración sobre la calidad soberana de las repúblicas provinciales, tópico sobre el que Geneviève se detiene y ancla parte de su explicación de por qué en estas décadas son los pactos y las ligas lo que articula las provincias. Esta soberanía incompleta es incompleta porque hay una parte de ella que las provincias entienden no les pertenece. Es esa porción la que están dispuestas a delegar en la unión de todas. Una unión que no las hace desaparecer, y este es el tema, ¿no? La lucha por no desaparecer, sino que les da sentido político, sobre todo de cara al exterior. En este punto, mientras las provincias no renunciaran al manejo de sus asuntos internos de modo soberano, lo que los historiadores definen como la majestad de los pueblos, la unidad, esto es la constitución de un solo cuerpo político, de una soberanía única, era inviable, ¿no? Porque esta tirantez explica la construcción política a través de un camino alternativo, esa tirantez entre la delegación o no total de la soberanía o de parte de ella. Esa tirantez entonces es explicada o explica esta construcción política a partir de un camino alternativo que es el de los pactos y que van a definir un tipo de federalismo precoz, que preguntaría, una de mis preguntas sería ¿por qué precoz?, ¿no? Para explicar este proceso, la autora entonces analiza cuestiones centrales que remiten a estas dos caras de la soberanía, la cara interna, y el libro está dividido de esa manera. O sea, una primera parte que se refiere al funcionamiento de las provincias y mira hacia el interior, y otra cara externa, que es la relación de estas provincias entre sí, pero relacionadas además con su exterior.
En lo relativo al funcionamiento de las provincias, destaca los elementos del orden interno que ayudan a construir y sostener su legitimidad y al mismo tiempo fueron fundamentales para la estructuración de los vínculos entre ellas. Verdó muestra que la construcción del orden político y social unanimista, esto es orgánico, que evitaba las fisuras del tejido social y apuntaba al equilibrio, se logró por la persistencia de una forma de comprender el poder y el gobierno que estaba basado en la redistribución. Esto implicaba que las funciones de gobierno estaban distribuidas y no divididas entre distintos órganos. Por eso, Janvier insiste en que los llamados gobernadores caudillos no concentran un poder tan absoluto como se creía, sino que lo compartían, ¿sí?, con la Sala de Representantes, entre otros órganos. En relación con las provincias y sus vínculos, destaco algo que me pareció muy interesante y es el lugar que le concede el libro al análisis de la comunicación y las relaciones entre las comunidades, como un elemento que construye y alimenta el sentimiento de unión entre ellas. La autora muestra que la comunicación es en parte una herencia imperial y que la intensidad y frecuencia del flujo de intercambio entre las provincias va dando sentido y coherencia y construye los vínculos entre ellas, lo que va a ir materializando estos acuerdos que mencionábamos. Antes de terminar, me gustaría subrayar algunas cuestiones, entre otras muchas que pueden anotarse y mencionarse de este libro. La primera es que este libro muestra que la imposibilidad de concretar un orden político moderno que implicaba la existencia de una concepción de la soberanía única y la concreción de una organización política con división de poderes, control del territorio y dominio de la población por medio de la coerción, modelo que conocemos como estatal, no estaba en el horizonte de posibilidades de estas repúblicas provinciales que no estaban dispuestas a renunciar al gobierno interno y soberano de sus territorios y que seguían buscando soluciones políticas a través de la negociación. También quiero mencionar que la unión improbable muestra la maduración de la historiografía, en otro ámbito, ¿no?, de la historiografía dedicada al estudio de estas primeras décadas del siglo XIX en relación con las provincias del interior. Esto se nota, por ejemplo, en la propia adopción que hace Janvier de la noción de repúblicas provinciales en vez de la utilización de estados provinciales, que era lo que en los 90 nosotros usábamos. Yo misma usé en mi tesis, en ese periodo, en el 2000, la idea de estado provincial, ¿no? Entonces este ajuste está dando cuenta de los avances historiográficos y conceptuales en ese sentido. Finalmente, y sin ser concluyente, por supuesto, menciono un tercer elemento que subraya el libro. El interés de leer las disputas entre federales y unitarios como síntomas de la imposibilidad de compatibilizar esa cultura jurisdiccional que remite a una soberanía relativa con los principios de construcción liberal que descansaban en la soberanía única. El carácter reversible, dice la autora, de las concesiones que se otorgaban, pero que podían después levantarse, digamos, retomarse, indicaba también un límite. De esta manera, la unión improbable, que podría haberse llamado la unión deseada por las provincias, constituye un punto de llegada historiográfico y un punto de partida insoslayable para los estudios que se ocupan de las primeras décadas del siglo XIX en el territorio de las provincias argentinas. Y muchas gracias, Janvier, porque es un gran libro que nos has regalado, que nos has ofrecido a los historiadores argentinos. A continuación, invitamos a todos para abrir las rondas de preguntas. Va a hablar Gabriela. Falta Gabriela. Después vamos a hacer preguntas. Después. Perfecto. Bueno, venimos con Valentina hace 10 días hablando del libro. Entonces, vengo bromeando yo desde ayer con la idea de que hemos logrado la uniformidad de opinión, una expresión muy cara a la política del siglo XIX, y es probable que repitamos cosas, pero por ese diálogo permanente y porque nos parecen las mismas cosas del libro, pero mi corazoncito docente me dice que, dado que la mayoría de la gente del público no ha leído el libro, la repetición va a ser bienvenida.
Bueno, agradecer al Archivo Histórico por habernos cedido este espacio, que el otro día hablaba con Adriana cuando organizábamos la presentación en sí, y digo, el archivo es nuestra segunda casa. Hace 40 años que, como Genevieve, vengo al archivo en sus dos locaciones, el del 24 de septiembre, sí, tengo un montón de años, y luego aquí en este recinto que está tan precioso, de verdad, sí, los encontró cambiados, está muy lindo. Hay muy buena luz, cosa que también se agradece. Bueno, el libro de Genevieve es una obra de síntesis sobre un periodo amplio que yo me animaría a decir que no tiene antecedentes en los últimos tiempos, no desde una perspectiva multifocal de las provincias, ni tampoco en la periodización que propone ella de 1776 a 1841, porque toma también todo el periodo de las reformas borbónicas. Este libro es producto de una larga trayectoria de formación e investigación en torno a los problemas que se abordan, ¿no? Y se propone entonces, como ya se ha dicho, estudiar las repúblicas provinciales y sus derroteros desde la consolidación de las corporaciones municipales durante las reformas borbónicas hasta la conformación de estas repúblicas provinciales. Y este análisis va por dos vías hermenéuticas, dos planos, diríamos, como ha dicho Valentina, un interno de la construcción política al interior de las repúblicas, consideradas por Verdot como espacios de jurisdicción y de legitimidad, que me parece un acierto de definición, ¿no? Es bien interesante esos dos conceptos, aunque parezcan nuevos. Y otro externo que implica las relaciones entre las repúblicas, lo que sería la representación externa. El libro da cuenta entonces de un conjunto de problemas que desencadena la disolución del vínculo con las monarquías ibéricas, que en los últimos 30 años han sido objeto de una importante renovación historiográfica. Y la narración es muy buena, a tal punto que cuando yo iba terminando un capítulo y digo, este capítulo le podemos dar a los chicos, porque además que esté en español es muchísimo para poder discutir este problema, que teníamos el libro en francés y había cosas que le hubiésemos querido dar a nuestros estudiantes, pero bueno, el libro anterior, ¿no? Entonces, y realmente es una narración clara, es una narración que va, digo yo, me gustan esas metáforas así medio costureras, ¿no? Pero la narración va enhebrando, ¿no? A través de un posicionamiento crítico, una serie de consensos historiográficos, con el análisis de los casos provinciales escogidos, de modo que ofrece una explicación coherente y en varios puntos muy novedosa sobre aspectos cruciales de la organización política de los territorios emancipados. El tema del libro que anunció recién Genevieve, que tiene que ver con la constitucionalización de los cuerpos territoriales, comunidades naturales indisponibles, yo diría de una porción de la Hispanoamérica no habitada. O sea, para mí es como muy importante marcar esa diferencia de esos espacios en donde no se aplicó la Constitución de Cádiz, y una constitucionalización que se desenvuelve a partir de un proceso pactista enraizado en vínculos económicos y relacionales entre las provincias que se nos viene explicar muy bien en el libro. Propone entonces esta vía pactista como una vía alternativa a los proyectos constituyentes. En ese largo camino entre la afirmación de la majestad de los pueblos y la conformación de estas repúblicas provinciales, hay una serie de tensiones que explican las dificultades y las posibilidades de concretar una unión constituida formalmente. La omnipresencia de la cultura jurisdiccional y su compleja coexistencia con el imaginario liberal puede verse en dos coyunturas que Verdot señala como momentos de crisis del poder central y que las comparen. Me parece que eso también es un hallazgo, ¿no? El famoso bienio crucial de guerra, ¿no? En 1808-1810, y después la otra caída del otro poder central en 1820. La tensión entre la majestad de los pueblos versus la idea de una soberanía única, y la tensión entre una constitución descriptiva, es decir, una constitución que refleja la sociedad estamental, corporativa, jurisdiccional, y una constitución prescriptiva, la idea liberal de que la constitución transforma, reforma, construye la sociedad que quiere, una sociedad utópica quizá,
es lo que va a teñir los debates de la etapa que Genevieve llama el impasse constitucional, pero que está presente en todo el recorrido. A mí esa tensión entre las dos concepciones de la Constitución, que analiza muy bien Carlos Garriga, es fundamental, se ve en otras regiones de Hispanoamérica, está clarísimo en el caso mexicano, ¿no? Me parece que eso es una dificultad que se marca, que es muy importante. Hay, por otro lado, otra cosa que me parece muy interesante es, hay una cultura agregativa propia de la cultura jurídica, de la tradición monárquica, que explica, también eso lo analiza muy bien Genevieve, la coexistencia de culturas jurídicas diversas. Y aparece acá esta cosa tan extraña, ¿no? Del acoplamiento de discursos liberales con un trasfondo, un fondo de cultura jurisdiccional, la acumulación de atribuciones de gobernadores y legislaturas, las diversas atribuciones de jueces y comandantes. Todo eso aparece en este concepto agregativo de la cultura jurídica tradicional, ¿no? Hispanoamericana. Y en ese sentido, la propuesta de la construcción a través del pactismo es coherente a la hibridación, concepto caro a su maestro, a Francis Xavier Guerra, pero que da cuenta de esa característica de la cultura jurisdiccional que permite, por ejemplo, algo que también hemos aludido acá, que a través de la gobernanza doméstica o la administrativización se puede expandir el poder de las instituciones en momentos de emergencia y que sean las propias legislaturas herederas de la revolución las que otorguen esas facultades extraordinarias sin que nadie experimente esto con ninguna extrañeza, ¿no? Es decir, como algo natural, y es natural porque forma parte de esa cultura jurídica compartida, ¿no? Justamente el poder doméstico está pensado dentro de la cultura jurisdiccional como alternativa a los lentos procedimientos jurisdiccionales cuando una circunstancia extraordinaria pone en peligro el orden y el bien común. Este pensamiento está presente también en esa gran expresión del pactismo, que es el puntismo de la primera retroversión, ¿no? Es decir, se ve esa continuidad, que es lo que tiene el libro, ¿no? Esa coherencia en la que uno puede pensar, como decía también, eso que ya sabíamos, pero que está puesto de una manera que realmente nos permite encontrar una explicación coherente en todos estos procesos. Por eso que la vía pactista que propone Genevieve es un salto cualitativo en la explicación de una construcción política alternativa a la constitución improbable, diría yo. La construcción pactista permite garantizar la supervivencia de las repúblicas como comunidades territoriales indisponibles, como señala con mucha claridad Genevieve, y al mismo tiempo crear una federación en la que exista, ¿qué cosa? Una justicia de apelación, un árbitro en los conflictos, ¿no? Cosa a la que también estaban las comunidades territoriales acostumbradas, el intendente, el virrey, el rey, la audiencia, la necesidad de ese tercero que medie en los conflictos, ¿no? Una construcción muy jurídica también. Una representación de cara a la soberanía externa, un conjunto económico viable, ¿no? Todas esas eran las cosas que garantizaba esta construcción pactista y esta posibilidad de una república federativa. Otra novedad que plantea es justamente esto que ya se ha mencionado, la figura de los gobernadores caudillos. Invierte la idea de la fortaleza en fragilidad, y aquí aparece la herramienta, ¿no es cierto?, del faccionalismo que construye un enemigo visible y una amenaza al orden y que justifica la ampliación de sus poderes, pero que no significa la desaparición de las instituciones ordinarias. En cierto sentido se acerca bastante a la imagen de Alberti, que no pude encontrar de dónde la tenía citada, de estos gobernadores. ¿Qué dice Alberti? ¿Qué son los gobernadores caudillos? Son gobernadores que no tienen recursos y que no tienen límites para obtenerlos, ¿no? Es una síntesis clarísima. La agregación de atribuciones de los gobernadores en los años 20 es un proceso común a los fenómenos de administrativización en Hispanoamérica, visibles desde los decretos de nueva planta, como ha señalado Carlos Garriga, y mostrado por Elena Castellano para el caso cubano con muchísima claridad. Sin embargo, esa acumulación de atribuciones que habíamos leído como fortalecimiento del poder, y hago total mea culpa, no garantiza la gobernabilidad, desafiada por una soberanía constante de retroversión. Y eso me parece una idea muy sugerente,
que nos obliga a dar la vuelta al proceso y verlo desde otro lado. La verdad es que el planteo de la fragilidad y del poder en acordeón, no sé cuál sería la expresión en francés, pero... Ah, bueno, es Que buena. mi traductora Es buena. no quiso traducir por poder en acordeón. Pero sí se entiende, ¿no? Es algo que se achica en en momentos normales, diríamos, y que se amplía cuando hay una emergencia, cuando hay una situación extraordinaria. Bueno, me ayudé. Ah, mira. Para mí el poder en acordeón es, en los tiempos normales, tanto los representantes como el gobernador pueden gobernar, siempre el poder. Los otros poderes. Claro. Pero en coyuntura de crisis se concentran los poderes en la persona del gobernador. Voilà. Bueno, Y así se concentra. Ah. Pero lo voy a explicar. Los libros tienen vida propia. Bueno, el conjunto es un libro que ofrece un panorama amplio de 4 casos provinciales muy documentados. No está aquí ese solamente basándose en la historiografía, sino que hay un trabajo de archivo y un trabajo documental en cada uno de los casos. En el contexto de la búsqueda de la unión, que da cuenta de la renovación historiográfica, como dijo Valentina también, que se inició en los años 90 del siglo pasado con la nueva historia política, que recorre con una destreza increíble los encuentros entre historia política y historia del derecho, cuyo inicio en Hispanoamérica, en el Tratado de Encuentro y en publicaciones en la Red, da por iniciado en 2007 y tiene como una cronología común, ¿no? Con esa amplia trayectoria sobre espaldas, el libro muestra una implicación coherente del proceso de afirmación de las ciudades durante la reforma borbónica, del tránsito revolucionario y de la experiencia pactista de las provincias en busca de la unión. Esa coherencia permite establecer además, como decía recién, una línea desde el pactismo juntista al pactismo de los años 20, mostrando una continuidad de la cultura jurisdiccional que con gran plasticidad va ofreciendo estrategias alternativas a los desafíos que inauguró la revolución. Y por último, no como pregunta, sino como inquietud, lo difícil, quizá lo más difícil con lo que me he topado, al menos yo al estudiar este periodo, es entender de qué manera se hibrida esta dinámica de la cultura jurisdiccional con el imaginario liberal que aparece en los discursos, ¿no? Y en algún momento ahí Genevieve dice que, bueno, hay que hacer un estudio exhaustivo de los léxicos, ¿no? Justamente en todos estos debates, para tratar de explicar cómo se produce esa hibridación, cómo va mutando. Y yo siento que tiene que ver con esa cultura agregativa que permite los acoplamientos, pero me parece que es casi una de las cuestiones más opacas que todavía tiene la comprensión de este periodo. Bueno, gracias Genevieve por el libro, la verdad que he aprendido muchísimo, he repasado muchísimo y he entendido mejor muchas cosas y nos quedamos con una herramienta valiosísima para la docencia, para la formación de nuestros tesistas y para seguir pensando en el periodo.